El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo, exponiendo, presentando, enseñando, haciendo el trabajo que el Eterno, el gran yo soy, mi Padre Eterno, mi hermano Jesús, el Teantropos, el Dios hombre, y el eterno Espíritu Santo, mi amado Consolador, el Paracleto, me ha encomendado estudiar, a recibir estas grandes iluminaciones de lo que está escrito, plasmado en revelación, que se escribió por inspiración, con el fin y el objetivo de perfeccionar a los santos. Ese es el trabajo de los 5 ministerios. Que haya el tipo de ministros que no lo han entendido todavía, esa es otra cosa, cuenta le tendrán que dar a Dios. Desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmite el maestro José Briceño para un mundo. Estamos pasando fronteras. El Señor está llegando muy lejos, alcanzando su objetivo, que es instruir, perfeccionar a los santos. Dice que es para la obra del ministerio, es decir, el ministerio de la reconciliación, para que la iglesia esté enteramente preparada, capacitada, entrenada para salir al rodeo a un mundo que se está perdiendo, a predicar las buenas nuevas de salvación, a implantar el reino de los cielos en la vida de los hombres, de los que no lo tienen, desechar las tinieblas e implantar el reino de la luz en aquellos que no lo tienen. Por ende, depurar, purificar, extirpar, desramificar las obras de las tinieblas. Que los ciegos vean, los sordos oigan, los mudos hablen, los muertos resuciten, los leprosos sean limpiados y las enfermedades sean sanadas, erradicadas. Todo tipo de enfermedad. Ese es el trabajo de la iglesia, pero para eso tiene que ser capacitada, perfeccionada, entrenada, y los encargados de eso son los 5 ministerios. En esta oportunidad quiero hablar, exponer, presentar. Quiero hablar de la persona del Espíritu Santo, 2, de la fe, y 3, de la palabra. ¿Qué relación tiene el Espíritu Santo con la fe y la palabra? ¿Qué relación tiene la palabra, la fe, con el Espíritu? ¿Y qué relación tiene la fe, la palabra y el Espíritu? Quiero hablar de eso. Y quiero que me presten muchísima atención, porque el que lo haya entendido, estoy hablando en lo personal, el que lo haya entendido, estas verdades de reino, que son matademonios, el que lo haya entendido, de ello dependió, digo, tiempo pasado, y dependerá tiempo futuro, y depende tiempo presente. Digo, dependió de ser libre aún de enfermedades terminales. No le estoy mintiendo. Donde años atrás
Me diagnosticaron una enfermedad en la sangre terminal, por ende no tiene cura, la ciencia médica no puede llegar hasta allí. Pero solo la fe en la palabra, y que eso le dio acceso a la intervención del Espíritu para hacer el milagro, me llevaron a ser un hombre de éxito. Llegué y logré pasar al otro lado. Eso lo entendí. He sido libre de desajustes financieros. He visto milagros financieros en mi vida porque el Espíritu Santo intervino por una fe que deposité en una palabra que se me dio. Entonces de esto depende el que pueda entender la relación tan estrecha que tiene el Espíritu con la fe y con la palabra, la relación tan estrecha que tiene la palabra, la fe y el Espíritu, y la relación tan estrecha que tienen la fe, la palabra y el Espíritu. De esto depende el éxito en mi vida, el que logre pasar al otro lado. E independientemente de las circunstancias, por muy adversas y negativas y fuertes y duras, y la presión por la cual esté pasando, independientemente sea el nivel, voy a pasar al otro lado, porque el Espíritu Santo se va a encargar de intervenir y va a solventar y voy a pasar al otro lado. Pero todo se hace en la fe, en una palabra que recibí de Dios. Voy a hablar primeramente quiero tocar el tópico del Espíritu Santo. Tan necesario, muchos no lo han entendido. Entiendo ahora cuando leí los libros de Kathryn Kuhlman. En uno de ellos ella plasmó donde podía ver el cómo había un Espíritu Santo en el escenario, en el área donde ella estaba, contristado y apagado por las acciones negativas de los que estaban presentes. Ella decía, por favor, no apaguen ni contristen al Espíritu. La necesidad que se tiene del Espíritu Santo, del Espíritu Eterno de nuestro amado Consolador. Jesús termina 3 años y medio de ministerios acá en la tierra. Está con sus discípulos, ya está a punto de irse, de marcharse, y les da la noticia a sus discípulos que ya era el momento de su partida. Los discípulos se contristan, se entristecen, y Jesús les dice, porque les he dicho que me voy, tristeza hay en vuestros corazones. Pero después de eso les habla que los iba a visitar mediante la persona del Espíritu. Dice, no los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Pero antes de irse, eso está registrado en Lucas, el capítulo 24, verso 49. Jesús dice, he aquí, cito, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Oído, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta un intervalo de tiempo que seáis investidos de poder, término dunamus, dynamis, dinamita, que seas investido de poder desde lo alto. O sea, quédense allí, no se muevan, no hagan nada, no se pongan a inventar, algo así como él lo sabía, que sin el Espíritu Santo ellos no podían hacer nada, e igual nosotros. No podemos hacer nada, absolutamente nada, sin el Espíritu Santo. Es necesario que ustedes se queden en Jerusalén, no se muevan hasta que sean investidos de poder de lo alto. Pero en el libro de los Hechos, el mismo escritor, Lucas, capítulo
1, versos 6 y el 8, Lucas enlaza el pensamiento y dice, cito, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Oído, pero, esto es una conjunción adversativa, pero, ¿qué es una conjunción adversativa? Es aquello que te une la narración de dos acontecimientos, esa es la conjunción, y la adversatividad está en que no tiene nada que ver uno con el otro. Ustedes me están preguntando cuándo mi Padre establecerá el reino de Israel, y yo les voy a responder, no os toca a vosotros saber los tiempos, que el término es crono, y las sazones, que el término es kairo, porque el término sazón es kairo, que el Padre puso en su sola potestad. O sea, no les toca a ustedes saber cuándo mi Padre, en su tiempo, que es el kairo, dentro del tiempo de los hombres, que es el crono, restaurará el reino de Israel. Porque eso solamente mi Padre tiene potestad de saber eso. Ese es el programa de mi Padre. No me meto en eso. Yo solo quiero que ustedes entiendan esta verdad. Oído, recibiréis poder. Esa es la verdad que yo quiero que ustedes se centren. Es la verdad que Jesús ahora mismo, que está sentado a la diestra de mi Padre, de tu Padre, de nuestro Padre, es la verdad que Jesús quiere que entendamos, que ingiramos, que la ingieras y la digieres, que la vivas, formes un carácter con ella, vivas con ella, hagas de ella un estilo de vida, esta verdad. Pero recibiréis poder, dunamos, dynamite, dinamita. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, término marturis. O sea, estaréis dispuesto a entregar la vida para vociferar las verdades del reino eterno, y que esa palabra que vas a predicar, porque estás convencido y persuadido de esa verdad que vas a predicar, el Espíritu Santo la va a respaldar con su poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso está en Hechos, el capítulo 1, versos 6 al 8. Observe usted y preste atención lo que está escrito en Lucas acerca del poder. Vas a recibir poder, hablando con los discípulos, y lo que está en Hechos acerca del poder también, donde van a recibir poder. Siempre lo he dicho, lo repito, y esto que nunca se olvide. El Evangelio sin la manifestación del poder del Espíritu Santo es una religión más. Métase eso en su espíritu. Lo repito, el Evangelio sin la manifestación del poder del Espíritu Santo es una religión más. Así, o sea, de nada me sirve el mensaje del Evangelio si no va respaldado con señales y con prodigios. Jesús dijo, si no creen por lo que digo, creerán por lo que hago. Bajaban los enfermos y los sanaban. No hubo un lugar donde Jesús no llegara y sanara a los enfermos. Todos eran sanados. Ciegos ven, sordos oyen, mudos hablan, muertos resucitan, leprosos son limpiados, los endemoniados son libres. Y para ustedes contar, con la excepción que hubo un lugar donde no creían en él o no creyeron en él y no pudo hacer milagros por la incredulidad de la gente. Pero Jesús respaldó su ministerio y la palabra que predicó, esa palabra de reino, la respaldó con la manifestación del poder del Espíritu Santo. Pablo dice lo mismo. Yo no he venido a vosotros con palabras persuasivas. No. Yo he venido a ustedes con la demostración y con el poder del Espíritu Santo. Eso es una verdad que está ahí centrada. Ahora, escuche bien esto. El Espíritu Santo es una persona. Es un espíritu con alma, pero que él no tiene cuerpo.
El Espíritu Santo, el cuerpo del Espíritu es la iglesia para manifestarse ante un mundo escéptico e incrédulo. Una pregunta que me hizo uno de mis oyentes: maestro, ¿necesita el Espíritu Santo la iglesia como cuerpo para manifestarse al mundo? Mi respuesta fue sí y no. Sí y no. Primero te respondo con el no. No, porque él no necesitó del ser humano, de paso no existía, para manifestar su poder y crear los mundos. Desde el punto de vista cosmogónico y cosmológico, él no necesitó de la intervención del ser humano para hacer y crear los mundos. Solo Dios dictaminó la palabra, el gran yo soy, el Elohim, el creador, dictaminó la palabra: sean, hagan, produzcanse. Y el Espíritu Santo tomó el dictamen de Dios, la palabra que es el verbo, la tomó e hizo los mundos. El Espíritu Santo manifestó su poder sin la intervención del hombre. Ahí está el no. Pero sí necesita el Espíritu Santo de la intervención del hombre para manifestar su poder a través de la fe y de la predicación del Evangelio a un mundo escéptico. Entonces sí necesita el Espíritu Santo la intervención del hombre. Esta es la iglesia. Por eso es que a la iglesia se le dio la gran comisión, así como Jesús comisionó a los 72 y fueron y cumplieron todo lo que Jesús les dijo y vinieron dando testimonio de cómo los demonios se sujetaban, los ciegos veían, sordos oían, mudos hablaban, muertos resucitaban, los leprosos eran limpiados. De esa forma, la iglesia contemporánea, la iglesia que está en este tiempo, en este siglo, es la misma. No existe una iglesia primitiva, existe la iglesia de los primeros cristianos, pero la iglesia de los primeros cristianos es la misma iglesia de este tiempo, con el mismo espíritu, con el mismo mensaje, con el mismo Jesús sentado a la diestra del Padre, con el mismo Padre, con la misma palabra, con la misma unción. Es la misma. Lavados por la sangre, justicia, vida, regenerados, somos los mismos. Entonces a nosotros también se nos dio esa comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio con señales y con prodigios. ¿Quién va a producir las señales y los prodigios? El Espíritu Santo. Él lo va a hacer respaldando la palabra que nosotros vamos a dar en fe, porque salimos persuadidos, convencidos en el Espíritu de que esto es una verdad. Entonces sí necesita el Espíritu Santo en ese sentido de la iglesia para manifestar su poder a través de la fe que deposita la iglesia en la palabra que predica ante un mundo escéptico, un mundo incrédulo, si lo necesita. Ahora, presta atención a esto. El Espíritu Santo, ya lo dije, es una persona. No es como me enseñaron por ahí, una fuerza activa. No, el Espíritu Santo es más que una fuerza. No deja de ser una fuerza, por eso es el poder de Dios, es el dunamus de Dios. Y el Espíritu Santo es más que una fuerza activa, es una persona. Claro que es una persona. Usted estudia bien la neumatología y usted va a conseguir que el Espíritu Santo oye, habla, redarguye, guía, instruye, corrige, enseña. Se puede tener una yuxtaposición con Él, se puede tener comunión con Él, se puede hablar con Él. Se puede contristar, se puede apagar, le puedes mentir. Eso es lo que enseña la Biblia. Solo un ente con estas características se puede decir que es una persona. De modo que negar la personalidad del Espíritu o el Espíritu Santo como una persona, eso es una obra satánica, eso es diabólico, eso es tiniebla, porque al Espíritu Santo no le conviene que la iglesia tenga un conocimiento preciso, conciso, detallado, del punto de vista polifacético, exegético y sistemático de la persona del Espíritu Santo. A las tinieblas no les conviene eso. ¿Por qué?
Porque es a través del poder del Espíritu Santo que los demonios van a salir de los cuerpos. Es a través de la manifestación del poder del Espíritu Santo que los enfermos van a ser sanos. Las enfermedades van a ser extirpadas, desramificadas de los cuerpos. Los que están atormentados por diversas enfermedades desde el punto de vista psicológico van a ser libres por demonios. Van a ser libres, ciegos van a ver, sordos van a oír, mudos van a hablar. El mundo va a conocer las verdades del Evangelio, las verdades del mensaje, del Evangelio verdadero, el que predicó Cristo, el que predicaron los apóstoles. Lo van a conocer a través de la manifestación del Espíritu Santo. El reino de las tinieblas va a ser afectado, se va a estar cayendo ese reino porque se va a estar estableciendo el reino de Dios, de la luz en la vida de los hombres. Cuando acepten el plan de salvación, escuchen la verdad, son convencidos por el Espíritu Santo del estado de pecado en el que estás, van a aceptar el plan de salvación. En ese momento el reino de las tinieblas sale de ese cuerpo, sale de esa alma, sale de ese espíritu y entra el reino de la luz. Entra la justicia, entra la vida, pasan a ser regenerados, pasan a ser hijos de Dios y el Espíritu Santo viene a morar en ellos. Ahora, el Espíritu Santo está en nosotros. Ya lo dije, Jesús les dijo, no se muevan, quédense en Jerusalén, ustedes no se pueden mover de allí. Jesús les dijo, cuando el Espíritu Santo venga, me serán testigos. Ustedes son investidos de poder de lo alto y me serán testigos. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando se iba, que se entristecen, dice, no los dejaré huérfanos. La palabra donde se deriva el término orfano, orfanatorio, orfanato. Un huérfano es uno que está desprovisto, sin recursos, sin medidas, un nómada, un advenedizo, sin cobertura, sin guía, sin protección, sin enseñanza, sin nada, vacío totalmente. Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar otro consolador, que estará con vosotros, oído, hasta intervalo de tiempo, hasta que sea mi venida. Oiga lo que voy a decir, preste atención a esta verdad, reprendo al diablo, esas son las locuras de Briceño. Bueno, para usted es locura, el mensaje de la cruz es locura para el mundo que se pierde, y el mensaje de la cruz es locura para aún para aquellos que están en la iglesia y que fueron salvados por ese mensaje, pero que viven en la carne, que están cerrados a estas verdades. Óigame, preste atención. Ni usted ni yo tenemos la capacidad como seres humanos de resistir, combatir y librar una batalla o una lucha o librar un conflicto en contra de los poderes de las tinieblas sin la intervención del Espíritu Santo. ¿Cómo? Usted no va a poder nunca. Usted no va a poder, ni usted ni yo vamos a poder humanamente con los poderes de las tinieblas si no está el Espíritu Santo interviniendo a favor nuestro. No va a poder nunca. Por eso es que se nos dio el Espíritu Santo. Por eso Jesús dice a los discípulos, no se muevan hasta intervalo de tiempo que sean investidos de poder. Porque sin el poder del Espíritu Santo, señores, aquí no hay vida. Yo no puedo jamás, es que no puedo echar a un demonio, sacar un demonio de los cuerpos estando poseídos de demonios. Yo humanamente no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Por eso aquellos, cuando le dijeron, los exorcistas que le dijeron a los demonios, en el nombre del Jesús que procesa Pablo, te echamos fuera. Los demonios dijeron, bueno, Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús, pero quiénes son ustedes. No pudieron, jamás. Jamás una enfermedad va a sanar de un cuerpo, y menos si eres terminal, en la imposición de las manos, de tus manos,
de mis manos, si no está la intervención del Espíritu, porque no son tus manos, no es tu toque, es el dedo de Dios. Oiga, el dedo de Dios. Jesús dijo, por el dedo de Dios he hecho yo fuera los demonios. Y cuando se habla el término dedo, teológicamente en la Biblia se está hablando del Espíritu Santo. Por el dedo de Dios he hecho yo fuera los demonios. Es el dedo de Dios el que hace el trabajo, es el Espíritu Santo, no yo. Entonces ahora entiendo la necesidad que tenemos de la persona del Espíritu, que es con quien menos tenemos comunión, que es con quien menos tenemos intimidad, es a quien menos le cantamos, es a quien menos le oramos. Es a quien menos tomamos en cuenta en la iglesia. ¿Así? Esto es una verdad, señores, que hay que presentarlas. La iglesia debe tener un conocimiento en el área de la neumatología en relación al área del Espíritu Santo, porque sin ese conocimiento usted no va a llegar lejos. El Espíritu Santo no va a poder hacer en usted lo que Él quiere hacer. El Padre Eterno, Jesús de Nazaret, el Teantropos, el Dios hombre, no va a poder hacer en nosotros las cosas que quiere hacer, porque las hace por el Espíritu. Pero usted tiene una total ignorancia del Espíritu Santo. Usted vive en un oscurantismo en relación al Espíritu. Usted vive en un alfabetismo en relación al Espíritu. Usted no sabe nada del Espíritu Santo. La importancia de conocer a la persona del Espíritu Santo desde un comienzo, desde Génesis hasta Apocalipsis, hacer un estudio sistemático, teológicamente hablando, e ir descubriendo en toda la Biblia dónde está la persona del Espíritu Santo, cómo opera, cómo trabaja, cuáles son sus funciones, sus operaciones, para usted de contar. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos tiene totalmente frenado a muchos que son hijos de Dios, tienen justicia, tienen vida, son hijos de Dios y viven una vida miserables, enfermos, perdone usted el vulgo y la fuerza y lo duro que estoy hablando, harapientos, como los mendigos, viven como los huérfanos sin cobertura, desprovistos, económicamente viven en la ruina, en la miseria, cuando ya nos sacaron de allí. Porque el plan de salvación, parte de ese plan es sacarlo de la pobreza y de la miseria. Aunque estemos en la escasez, bueno, es una etapa en la que tenemos que salir, pero ni siquiera en la escasez están en la ruina, en la miseria. Son los mismos mendigos dentro de la iglesia, hijos de Dios, enfermos, quejándose, esto es duro, esto es fuerte, de esto sí me voy a morir, vayan buscando para comprar la urna, ahora sí le pelo el cacho, esto fue que murió Petra, esto es hereditario, esto es transferible, que Dios nos está probando, que Dios quiere conocerme con esta enfermedad. Es impresionante. Esa es la iglesia de estos tiempos. Así no se puede, jamás así no se puede. Ahora, tenemos a un espíritu, está en nosotros, ya tenemos poder, no le pida a Dios más poder porque no le va a dar más, todo el poder de Dios está en usted. No le diga al Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Divino, ven, ven, no le pida que venga porque ya Él vino, ya Él mora en usted, ya Él está en usted, Él está en mí, ya está allí. Pero ahora el Espíritu Santo está en ti. Él está más ansioso que tú mismo de salvar un mundo que se está perdiendo y se está hundiendo en el pecado, sumergido en la droga, en el alcohol, en la inmoralidad sexual y para usted de contar. Él está más interesado. Pero es a través de la iglesia que Él va a hacer el trabajo. Es a través de la iglesia. Ya tenemos al Espíritu. Ahora, ¿qué papel, maestro Briceño,
juega, hacer tercer término jugar, ¿qué papel juega o qué relación tiene la fe y la palabra con el Espíritu Santo? Buena pregunta, porque tenemos una buena respuesta. Escúcheme. Te lo voy a colocar de esta forma para que lo puedas entender. Sígueme, por favor, sígame los pasos. No se distraiga. Búsquese el apuntador y el papel y tome nota. Oiga bien. Présteme atención, por favor. Nunca se nos debe olvidar que la fe y la palabra, te lo digo al revés, la palabra y la fe son principios recíprocos. Son principios recíprocos. Es decir, la fe es un principio de la palabra y la palabra es un principio de fe, de la fe. ¿Cómo te lo explico? Lo detallo. Voy a diluirlo mejor. Ok. El complemento de la fe es la palabra. ¿Por qué, maestro? Oído. El complemento de la fe es la palabra. Maestro, explíquese mejor. ¿Por qué? Ok. Puedo tener toda la fe del mundo. Hey, soy un Abraham en la tierra. ¡Qué exabrupto! ¡Wow! Un Abraham en la tierra. ¡Qué berraco! Una cosa impresionante. ¡Wow! Fe como la de ese hombre no la he visto en ninguna parte. No, qué tremendo. Pero si no conozco la palabra, donde voy a depositar la fe, de nada me sirve la fe. ¡Ping! ¿Se le prende el bombillo ahora? Ah, maestro. Wow. O sea que la fe por sí sola no funciona. Puedo tener todo el conocimiento de la fe, puedo tener una cátedra de fe. Y puedo ser un hombre que tenga toda la fe del mundo en relación a conocimiento. En mí no hay ni una chispa, no hay pero ni la medida más pequeña de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones, de angustia. Porque yo sé que Dios lo puede hacer. Yo sé. Eso está bueno, eso está bien. Pero si no tienes una palabra donde depositar la fe, de nada te sirve la fe. De nada. De nada te sirve. Por eso es que el apóstol Pablo, en Efesios el capítulo 6, verso 16, dice, cito, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y en Efesios 6:18 dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Están las dos. Te hablé de la fe. ¿Ok? Tienes toda la fe del mundo. Tienes un conocimiento de fe. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Un Abraham en la tierra. No. Pero no tienes una palabra donde depositar la fe. De nada te sirve la fe. Porque la palabra es el complemento de la fe. Pero vamos ahora a hablar de la palabra. Pero la fe es el complemento de la palabra. Es decir, vamos a la palabra.
Puedo tener todo el conocimiento de la palabra en relación a las promesas, a las bendiciones, a mi legado, a lo que yo soy, tengo y puedo en Cristo Jesús. Puedo tener todo el conocimiento de la palabra en relación al pensamiento de Dios, de lo que la Biblia registra, parte del pensamiento de Dios. Puedo tener todo el conocimiento de la palabra, de lo que la Biblia registra en relación al pensamiento de las tinieblas, cómo piensa Satanás y los demonios y los que lo representan, los súbditos. Puedo tener conocimiento de lo que está plasmado en el texto sagrado acerca del pensamiento de los hombres, cómo los hombres opinaron en su obstinación, en su falsa interpretación, en sus falsas creencias, formas erradas de ver las cosas, opinaron, hablaron, y está escrito en la Biblia. Puedo tener el conocimiento de la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted no me hable porque tengo una exégesis de toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, de texto por texto. Yo conozco el texto sagrado, no me hable de la Biblia. Eso está bueno. Pero si tú no conoces la fe, uno, conocer todo el sistema de la fe, porque no es tener fe, jamás tú puedes caminar en fe si no conoces el sistema de la fe. Entonces puedes tener todo el conocimiento de la palabra. Eres una Biblia ambulante, eres el teólogo de los teólogos. Señores, exégeta como tú no hay, intérprete de la palabra, wow, tremendo. Pero si no conoces la fe y la aplicas y vives en ella, sino que eres una persona que aun conociendo la palabra vives en temores, en dudas, en ansiedades, en preocupaciones, vives por los sentidos físicos, por lo que oyes, por lo que ves, por lo que hueles, por lo que sientes, por lo que gustas, por la información que te dan los sentidos físicos. Si tú dependes de eso y no dependes de lo que dice la palabra, de nada te sirve la palabra. De nada te sirve. Como dicen los americanos, hello. Maestro, esto es más serio que esto es profundo. Esto no es tan fácil. No es fácil. No es fácil. No me hables de eso, no es fácil. Porque debo, como hijo de Dios, todo hijo de Dios, no estamos hablando del maestro briseño, la responsabilidad no es del maestro briseño, es de todos. Todo hijo de Dios debe conocer la fe en todas sus extensiones. Yo tengo un seminario, búsquelo, se llama Fe Inconmovible, así se llama, Fe Inconmovible, está en YouTube, búsquelo. Y búsquese un apuntador y un papel y vaya haciendo el estudio. Y hay algo que no entiende, llámeme. Yo no tengo problema con atenderlo. Para esto estoy yo me debo a usted. Si usted no estuviera allá, yo no estuviera acá. Ahí está mi número en el portal. Ahí aparecen los caracteres. Ahí está mi número. Y métase una cátedra de fe. Métase, perdona el vulgo, una puñalada de fe. Métase, vamos a estudiarla. Todo. ¿Por qué la iglesia? Tenemos un montón de gentes que murieron creyendo que tenían fe. Y murieron porque no era fe lo que tenían. Estaban llenos de positivismo, de acuerdo mental, de cibernética, de yoga, de ciencia cristiana, de poder trascendental. Lo que tenían era una presunción. Y la fe no es una presunción, la fe es una persuasión, es estar persuadido de la verdad del reino, convencido en el espíritu de que eso es una verdad. En una ocasión estaba en un hogar que me invitaron a almorzar y estaba una hermana, me reservo su nombre, yo la voy a llamar Petra, y un hermano, me reservo su nombre, lo voy a llamar Juan de los Palotes. Esos son los dos nombres que me invento siempre. O sea que si hay
Una Petra y un Juan de los Parotes no son ustedes. Eso me lo inventé yo. Y el hermano Juan de los Parotes le dice, hermana Petra, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Que la veo así con una mirada muy caída. Dice la hermana Petra, ay, hermano Juan, tengo 3 días con un dolor de cabeza, tomando sedante, pastilla no se me quiere quitar. Y le dice el hermano Juan de los Parotes, hermana Petra, yo voy a orar por usted, pero usted en fe diga que no le duele la cabeza. Vamos. Usted va a decir, no me duele la cabeza, no me duele la cabeza, no me duele la cabeza. Dígalo por fe. Eso no es fe. ¿Sabe cómo se llama eso? Mentiras. Mentiras. Porque una de las cosas que debemos aprender es que la fe no niega las circunstancias. La fe cambia las circunstancias. Porque el decir que no me duele la cabeza cuando me duele, eso es presunción. Eso es acuerdo mental. El Espíritu Santo nunca va a operar y se va a manifestar y va a traer la sanidad mientras tú vivas en ese terreno, porque ese no es el terreno de Dios. Eso es un pseudismo de la fe, es una imitación de la fe. Dios no trabaja así. Otra de las cosas que debo aprender es que hay 2 tipos de verdad. La verdad relativa y la verdad absoluta. Nunca se le olvide esto. La verdad relativa es aquella que por ende no deja de ser una verdad, pero está sujeta a cambios. Y la verdad absoluta es esa verdad verdadera, eterna, única, que no cambia, que no mengua, que no se devalúa, que está presente, que es la verdad de Dios, lo que Dios decretó, lo que está en el corazón de Dios, es la verdad absoluta. Pero tienes que entender que la verdad relativa y la verdad absoluta son solidarias, porque son verdades las dos. O sea, yo no puedo negar, ¿qué usted quiere decir, maestro? Que yo no puedo o no debo, ni puedo. No es que no debo, es que no debo, pero tampoco puedo negar una verdad relativa con la verdad absoluta. Porque la verdad relativa y la absoluta son solidarias porque son verdades las dos. Pero sí debo entender que la verdad absoluta produce cambios en la verdad relativa, porque la verdad relativa está sujeta a cambio, la absoluta nunca cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero mi palabra vive y permanece para siempre. He aquí que yo estoy como una atalaya, vigilante para que mi palabra se ponga por obras. Y ninguna de las palabras que Jehová dio, que Jehová dio a Moisés y a Josué, ninguna dejó de cumplirse, todas se cumplieron. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque la verdad de Dios es absoluta. Entonces hay una verdad que está escrita en el texto sagrado que dice que por sus heridas yo fui sanado. Yo fui sanado. Si la enfermedad que está sobre mí, que invadió mi cuerpo porque no me pertenece, es una invasión, está porque es producto del pecado. Santiago dice que cuando lo confiesas, inmediatamente viene la sanidad. Confiesas el pecado, te humillas ante la presencia de Dios, las misericordias de Dios te alcanzan, vuelves otra vez a entrar en la gracia, en el favor de Dios. Y depositas la fe en lo que está en la palabra. Señor, tu palabra dice que por tus heridas yo fui sano. Tengo 3 días con este dolor de cabeza, Señor, y está allí, y he tomado medicamentos y todo, y Señor, analgésicos, y no se ha sanado. Yo clamo a ti por lo que está escrito, por lo que decretaste, que por tus heridas yo fui sano, Señor. Y creo esa palabra para que tu Espíritu Santo intervenga en la fe que deposita en la palabra
y sane esta enfermedad, que hace 2000 años fue un hecho. Posicionalmente es mi herencia. Ahora falta que se haga posesionalmente una verdad, y eso lo va a hacer es el Espíritu Santo en la fe que deposita en una palabra que tú me diste. Es allí donde el Espíritu Santo interviene, porque estás caminando en los verdaderos principios de la fe. Es allí donde interviene. ¿Vio eso? Es como cuando deposito la fe en la iglesia. Está llena de religión, de tradición, de dogma, de paradigma, de institutos, de estatutos de organización. Y para ustedes contar. Necesito conocer la fe, sí, pero ahora vamos a la palabra. Necesito conocer la palabra. Porque ahí está la Biblia. Pues yo voy a estudiarla, la leo, estudio y me pongo a analizar qué de lo que está en la Biblia me pertenece para este tiempo. Por decirle algo, hay muchos que están depositando la fe en una verdad circunstancial, pero que no es trascendental. Es una verdad que se dijo por ende, el término lo dice, bajo una circunstancia, en un momento determinado, en un lugar determinado, una persona determinada para un propósito determinado. Y esa verdad no trasciende a nosotros. Un hermano me dijo, maestro, la Biblia dice que lo que yo ponga a la planta de mis pies será mío. No, es una verdad que está en la Biblia. Es una verdad que eso está sentado en la Biblia, que sí está escrito en la Biblia, pero es una verdad que no es para ti. Eso es una verdad circunstancial en Moisés, porque Dios se lo dijo a Moisés, no te lo dijo fue a ti. Cuando Moisés muere, la verdad circunstancial pasó a ser una verdad trascendental para Josué, porque Dios le dijo a Josué lo mismo que le dijo a Moisés. Y esa verdad sigue siendo una verdad circunstancial en Josué, porque a ti no te sirve a menos que Dios te lo diga. Si tú pasas por un terreno y Dios te dice, ¿te acuerdas lo que le dijo un día a Moisés? Y le dije a Josué, todo lo que pisara la planta de sus pies será de él, desde el río Éufrates hasta, ¿te acuerdas de eso? Sí, Señor, ve y tú y pisa ese terreno en fe. Como le dije a Moisés y a Josué, te lo digo a ti, será tuyo si lo crees y lo pisas. Es otra cosa. Y eso es otra cosa, porque Dios te está dando una palabra específica y determinante para ese tiempo, para ese momento y para ti, pero sigue siendo circunstancial en ti, porque a mí tampoco me sirve. ¿Cuándo funciona la fe así? Nunca. Porque estás depositando la fe en una palabra que no te pertenece. Es como cuando le pregunté al hermano Juan de los Parotes, hermano Juan, ¿y cómo está su familia? En la promesa. ¿Cuál promesa? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero espérate, hermano. Esa fue una promesa que se le dio al carcelero de Filipo, no fue a ti. Pablo le dio una palabra de sabiduría al carcelero de Filipo que determinó su futuro, la creyó, aceptó el plan de salvación y esa palabra se cumplió en él. Pero es una palabra circunstancial, es una promesa circunstancial para el carcelero de Filipo, no para ti. Si tú estás esperando que tu familia se convierta bajo una promesa, y menos cuando no estás haciendo nada, no estás dando testimonio, no estás predicando, no se va a cumplir nunca. Ahora, ¿se puede dar el caso y se ha dado el caso de que se convirtió uno y todos se convirtieron? Sí, no, yo no tengo problemas con eso, pero que sea Dios el que lo determine, el que lo decida. No tomes tú algo que está escrito en la Biblia como una promesa que se le dio circunstancialmente a un hombre que es el carcelero de Filipo para tomarlo en fe para ti, porque no te va a funcionar. Igual cuando tú depositas la fe en una bendición como si fuese una promesa, o depositas la fe en una promesa como si fuese una bendición, tampoco te va a funcionar. Entonces, ¿qué te está hablando, maestro? Que el Espíritu Santo como agente, como ente, como persona, necesita que tú conozcas la fe en todos los sentidos. ¿Ok?
que tengas una cátedra de fe, pero también necesita que conozcas las escrituras, conozcas la palabra, conozcas todo lo que está en el texto sagrado de lo cual Dios decretó, porque el único que está llamado a decretar o que fue llamado o que decretó las escrituras y ya está decretado y nadie más puede añadirle eso nada, fue Dios. Y eso de que alguien te diga te decreto, profetizo, espérate, ¿quién eres tú para decretar y quién eres tú para estar profetizando a merced y a capricho y obstinación? Eso no es bíblico, eso no es escritural. Nunca se le olvide, el único que tuvo autoridad para decretar la palabra, que ya está decretada y está escrita, es Dios. Y el único que tiene derecho y autoridad para estar profetizando es toda aquella persona que reciba la palabra profética de Dios. Si Dios te dio la palabra, pues dila, es profética, pero que venga de Dios, no te la inventes tú, ni le estés repartiendo profecías a todo el mundo, a obstinación, a capricho, a merced, a tu voluntad, a tu deseo, a tus ganas. No. Dios le dijo a Ezequiel, profetiza sobre los huesos secos. Y Ezequiel le dijo, ¿y qué les digo? Y Dios le dijo, dile esto. O sea, la palabra profética tiene que venir de Dios. Señores, termino con esto, que lo va a agarrar el remache final. ¡Ping! Se le prende el bombillo, ya entendí, maestro. El término palabra tiene hay tres términos en griego que tienen por ende diferentes significados. Uno es logos, el texto escrito, la Biblia, eso es logos. Otra es logión, que tiene que ver con el oráculo, la voz audible de Dios. Y la otra es el rema, ¿ok? El rema. ¿Qué es el rema? Es aquella porción de la palabra que está en el logos o en la logión, sea que está en el texto sagrado escrito o que la escuché de Dios en un momento determinado, en una voz audible, o Dios me la dio a través de un sueño que es un tipo de visión, y deposito la fe en esa palabra es el rema. Ese es el rema, que es el término que utilizó Pablo para hablar de la espada del Espíritu, que es la palabra. El término que utilizó Pablo allí en Efesios 6:18, cuando digo, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra, el término palabra es rema. ¿Qué usted quiere decir, maestro? Que el que ejecuta la palabra en fe es el Espíritu Santo, no tú. Que el espadachín, lo voy a decir así para que me entienda, el espadachín es el Espíritu Santo el que ejecuta la palabra, no tú. Nosotros, tú y yo, solo estamos llamados es a depositar la fe en lo que está escrito, y el Espíritu Santo toma esa fe que depositaste en la palabra, o toma esa palabra en fe, que es el rema, es la espada, porque se la entregaste a él en sus manos, y él la toma y ejecuta, y trae resultados en el mundo físico de lo que en el mundo espiritual ya fue hecho. De modo que cuando tú depositas la fe en una palabra que tiene relación con una expulsión de demonios, el Espíritu Santo toma esa palabra en fe y echa fuera el demonio. Cuando tú depositas la fe en una palabra que tiene relación con la sanidad, el Espíritu Santo toma esa palabra en fe y sana la enfermedad. Cuando tú tomas la palabra o tú depositas la fe en una palabra que tiene que ver con finanzas, con los ajustes financieros, el Espíritu Santo toma esa palabra en fe y trae solvencia financiera. Así de sencillo. Así esto funciona. Entonces, ya lo dije, oído. La fe es un complemento de la palabra. 1. 2. La palabra es un complemento de la fe. ¿Ok?
Pero oiga el tercero. Y 3, la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Vuelvo a repetirlo. La fe es un complemento de la palabra. La palabra es un complemento de la fe, pero la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Porque si tú no tienes fe en una palabra, el Espíritu nunca se podrá mover. Jamás. Claro, a esto se le añaden otros principios, por decir algo. Solo lo voy a nombrar, no voy a tocar, no tengo tiempo. La santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Jamás. Nadie va a ver al Señor. Punto. Sin santidad nadie nos verá en sus finanzas, en su ministerio, en su hogar, en la sanidad de una enfermedad, en nada. No lo vas a ver. Sin santidad nadie verá al Señor. Porque los que viven en la carne, dice el texto, que no pueden agradar a Dios. Y hay un denominador común con la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Punto. Tú vives una vida en la carne, jamás puedes agradar a Dios. Jamás. Jamás. Tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que vivir una vida totalmente en santidad. No contristar al Espíritu. Y ahorita la iglesia, la mayoría, señores, están caminando en terrenos satánicos. 5 terrenos de los cuales el hombre no debe caminar. Tú y yo no debemos caminar. Te los nombro, no te los puedo explicar. Debes cuidarte de la inmoralidad sexual. Cualquier tipo de fornicación, porque fornicación es lo que me enseñaron, sexo fuera del matrimonio. No. Fornicación es todo acto sexual ilícito delante de Dios, aún dentro del matrimonio se puede cometer la fornicación. Tienes que salir de cualquier acto de inmoralidad sexual. La promiscuidad, el adulterio, la pornografía, zoofilia, pedofilia, y para usted de contar. Hay otras para usted de contar. 2, debes abandonar totalmente el terreno de la codicia y avaricia por el dinero. Tener ese mamón interno que tienes dentro de ti, que lo tuyo es plata, lo tuyo es dinero, no, independientemente a quién te tengas que llevar por delante, no, eso no es bíblico, eso es satánico. Por eso Pablo dijo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y el término amor al dinero es filalguria, término compuesto de filo, de filiguria, de lujuria. Tienes que salir de ese terreno, de la codicia y la avaricia por el dinero. El tercer terreno que debe salir es la vanagloria de la vida relativo a la sed de prestigio, ser aplaudido, reconocido, tú sabes, ¿no? ¿De dónde cree usted que salen tantos apóstoles en este tiempo? Que nadie se quiere quedar atrás, nadie. Porque la gente cree que el apostolado es el mayor de los ministerios, el que está arriba de los demás ministerios, ¿no? Y Pablo dijo, yo apóstol entre vosotros, no sobre vosotros. Y resulta que el apóstol, el verdadero apóstol, es un misionero, uno que se le dio una comisión, una información, unas directrices. Es aquel donde va y predica el evangelio donde en tierras vírgenes, donde nadie ha predicado. Es aquel que va, predica el evangelio, prepara líderes, deja uno ahí al frente, pero se va, no se queda con la iglesia. No son estos apóstoles de ahora que tienen una amigo iglesia, que tienen aviones, que tienen yates y se quedaron con la iglesia y son dueños de la iglesia. Cuando se mueran queda el hijo. Una dinastía, un desastre, un desastre. Cuéntale, tendrán que dar a Dios por eso. ¿Ya? Entonces la sed de prestigio está matando a quien, ¿sabe? El que me reconozcan. El sol de justicia no tiene lugar para brillar ante las constelaciones de estrellas que hay en las congregaciones. Montón de estrellas en las congregaciones, tú sabes. Ya no usan el púlpito como un altar de adoración, sino como un pedestal, tú sabes, para ellos. Eso tiene que acabarse. El llamado más grande de que nosotros tenemos de parte de Dios después de la salvación, uno de los llamados es servir. Jesús dijo que el mayor es el que sirve que el que ha servido. Hay mucha falta de quebrantamiento, de sumisión, de sujeción, de obediencia, de humildad.
No hay quebrantamiento en la iglesia. Hay gente que se cree en la gaseosa del desierto, la mamá de los pollitos, el labón perdido, el ombligo del mundo, el tapón del océano. Ellos se creen, se les va la teología a la cabeza, tú sabes, Eso se tiene que acabar. Salga de ese terreno, que el espíritu odia ese terreno. Y el cuarto terreno que usted debe dejar es los resentimientos, las raíces de amargura, el odio, la envidia, el celo, la falta de perdón. Eso está dentro de la iglesia. Gentes con resentimientos, con raíces de amargura dentro de la iglesia. Es el pecado de omisión, nadie lo ve, por ahí está ese pecado. Y el quinto terreno que usted no debe pisar es el litigio, el de la lengua, el lingüístico, el chisme, el brollo, la censura, la difamación, la calumnia, el escarnio. Eso se tiene que acabar dentro de la iglesia. Son 5 terrenos que usted no debe visitar, porque usted los visita. Usted está allí, usted comete pecado con premeditación y alevosía en cualquiera de esos 5 terrenos, y usted está sumergido allí todavía, está en ese terreno, usted tiene el espíritu contristado y apagado e inoperante. Jesús habló del espíritu y lo tipificó como ríos. ¿Y sabe por qué? Porque el río tiene unas características, son propias de él. Ríos nunca se estanca. El río nunca se estanca. El Espíritu Santo no vino a estancarse en tu vida, vino a fluir, a fluir, a fluir. Y ríos, plural, porque son muchas las operaciones que el Espíritu Santo viene a hacer en tu vida. Repito, ríos en plural, porque son muchas las operaciones que el Espíritu Santo viene a hacer en tu vida. Y río, porque el río tiene una característica que nunca se estanca. El Espíritu Santo, si está estancado en tu vida, es tu problema. Tú lo tienes estancado, contristado y apagado. Ahora, esto de la vida del Espíritu, conocer al Espíritu Santo, caminar en el fruto del Espíritu, en el carácter del Espíritu, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amando, perdonando al que te ultraja y te persigue, bendiciendo al que te maldice. Caminar en el carácter del Espíritu no es nada fácil. Nunca se te olvide esta verdad. Quien que da fruto somos nosotros, no el Espíritu. El Espíritu Santo no da fruto de amor, Él es amor. No da fruto de paz, Él es paz. En quien se refleja lo que el Espíritu Santo de Dios es en nosotros. Por eso digo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos. Y todo pámpano que no dé fruto. ¿Quién da fruto? El pámpano. Ni es la vid ni es el labrador. Quien da fruto es el pámpano. Señores, ahí les dejo este mensaje. Compártanlo, no se queden con ellos. Número 1, oren mucho por mí. No dejen de orar bastante por mí. Número 1. Número 2, compartan este mensaje. Búsquense nuevos suscriptores. Y número 3, si usted puede depositar una ofrenda a este ministerio, hágalo, que demandamos una ofrenda. O sea, tenemos demandas y necesitamos una ofrenda que usted nos haga llegar a este ministerio. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Diga, maestro, estoy muy agradecido con su ministerio, con su enseñanza. Quiero aportar una ofrenda para que usted no se detenga, siga adelante. ¿Cómo hacemos eso, maestro? Ahí está, en los caracteres la información. Ahí están los caracteres. Mi número telefónico. Me puede llamar o escribir por WhatsApp. O escríbame a mi correo. josén77briceno77@gmail.com, y le doy información en cómo usted puede hacer llegar una ofrenda, ¿ok? Bueno, hasta nuestra próxima oportunidad. Los amo, los quiero mucho, mucho, mucho. Y estoy muy contento de que Dios me esté usando para estos mensajes que tanto necesita el pueblo. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.